al plan de Dios, al plan de nuestro Padre Dios. Es decir, en el primer tema lo presentamos. Dijimos, este es el camino, esta es la santidad, este es el don y este es el conocimiento. Para poder discernir con claridad la verdad. Porque si no vamos a estar a tientas, dudosos, no respondiendo al llamado. En el segundo tema empezamos a profundizar en el sentido del plan de Dios si me descubro dentro de Él. Si ese es mi plan, si estoy dentro de ese plan o no, del plan del Padre. Porque si no me descubro dentro del plan del Padre, entonces, pues claro que estamos yéndonos en otra dirección, donde vamos a estar abriendo puertas que después nos van a llevar al sufrimiento no querido por Dios. Por eso esto es importante. Descubro mi corazón en el plan del Padre. Me descubro ahí, que voy caminando en ese plan, que me siento amado por mi Padre y sé, creo, espero y amo, que verdaderamente sé que por ahí es el camino para poder llegar a la verdad. Esto es importante, empezar a descubrirlo. Y ahora vamos a ver precisamente qué tanto estoy descubriendo esa parte, pero a partir del conocimiento de mí mismo y del ejercicio de mi libertad. Porque tenemos que ir descubriendo verdaderamente para poder discernir quién soy yo, si verdaderamente estoy en ese plan o no estoy en ese plan, si estoy verdaderamente caminando en él o no estoy caminando en él, o qué obstáculos hay en mí, o qué pasa, aquello que no me permite libremente de discernir en la verdad, que sigo todavía errando el camino. Bien, por eso este tema. Para poder discernir se necesita el conocimiento de sí mismo y poder estar reflexionando cómo estoy usando mi libertad. Bien, vamos entonces, y este es el tema del retiro, ¿verdad? El camino del discernimiento ¿es mi voluntad o la voluntad divina? ¿Cuántos nos hemos preguntado esto? Yo creo que todos, ¿no? Todos nos hemos preguntado, a ver, ¿esta decisión será mi voluntad o la voluntad divina? ¿Sí? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo me estoy descubriendo? ¿Qué es lo que está surgiendo dentro de mí para que yo pueda decidir tal cosa? ¿Estoy verdaderamente entrando en el camino del abandono total, como lo que acabamos de escuchar ahorita en las Escrituras y en la homilía del Padre? Muy bien. Bueno, primeramente va a ser muy importante que nosotros empecemos a definir el concepto de discernir. Porque si no parto del concepto de discernir, entonces a lo mejor yo puedo entender otra cosa por discernimiento. Por eso vamos viendo qué es discernir y sobre todo desde ese concepto cómo discernimos. Bien, el concepto, según la Real Academia Española, es el siguiente. Vean qué interesante. Discernir proviene del latín discernere, que significa separar, distinguir, reconocer, cernir. Discernir quiere decir cribar. Es
separar para luego poder quedarse con lo que parece lo mejor, optar por ello y llevarlo a la práctica. Fíjense qué definición tan interesante, ¿sí? Significa separar, distinguir, reconocer y discernir. Estos verbos me llevan a que tengo que conocer. Si yo no conozco, no puedo distinguir. Si yo no reconozco lo bueno y lo malo, pues tampoco voy a poder discernir. Cernir, ¿qué significa? Separar. Fíjense, separar. Todos, bueno, yo me acuerdo que mi mamá usaba el cernidor, ¿sí? Ahorita creo que ya utilizan otras cosas, pero era ese como coladorcito, ¿sí? Que el azúcar la hace, ¿verdad? Se cernía. Entonces, observen, está separando lo que no es para que quede lo que es, para luego poder quedarse con lo que parece mejor y optar por ello para llevarlo a la práctica. Así que, bueno, esto es lo que vamos a empezar a trabajar ahora desde nosotros mismos, para poder conocernos. Porque ciertamente conocer la divina voluntad nos lleva a un conocimiento muy alto. Pero a lo mejor el conocimiento de la divina voluntad no estoy conociendo o no estoy llevando a la práctica el conocimiento de mi fe, que es básico para poder entrar al reino. Yo no puedo entrar a una santidad alta si no estoy viviendo primeramente lo que la iglesia me está llevando, que es el primer conocimiento, es el primer orden para poder pasar a discernir en mi proceso de vida y tomar la decisión de abrazar el conocimiento del don. Así que esta definición nos lleva a entender algo práctico, pero que lleva a un proceso de análisis, de discernimiento, es decir, espiritual, de oración y de muchas cosas más que van en el proceso. Así que bueno, vamos pues a conocer primeramente qué hay en nosotros. ¿Y qué hay en nosotros en qué sentido? Porque hay mucha confusión en esto. Cuando nosotros estamos leyendo la divina voluntad, ha habido tantas confusiones, porque es una vida interior tan profunda, que yo he escuchado personas que dicen: Carla, yo sé que para vivir en la divina voluntad me tengo que aislar del mundo. Por eso compré una casita en la montaña y ahí estoy, aislado del mundo. ¡Oh, qué error tan grande! ¿Sí? Error. Y de veras, hay varias personas que hasta se separan de su matrimonio porque quieren vivir la divina voluntad. ¡Qué error tan grande! Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que discernir. No hemos entendido el conocimiento adecuadamente ni como Jesús lo ha dictado. En el proceso de poder caminar en el camino de la iglesia y poder entender la divina voluntad desde mi proceso personal. Para poder discernir, primeramente tengo que saber que tengo una parte humana, ¿sí? Una parte humana. Y esta parte humana me ayuda a entender que tengo distintas áreas personales en las cuales yo me involucro. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos una área familiar, ¿sí? Estamos viviendo en una familia. Conozco otra persona que me dijo: Carla, yo no voy a poder vivir la divina voluntad hasta que mi hijo no se convierta, porque de otra manera es un pleito tras pleito tras pleito en mi casa.
Y eso me saca de la divina voluntad. Así que hasta que todos estemos en la divina voluntad, ahí es donde voy a vivir el cielo en la tierra. Falso, ¿sí? Falso. Entender todas estas cosas de una forma equivocada, como ayer decía Jesús en una de las citas, nos desvían totalmente del verdadero conocimiento de nuestra fe y de entender la divina voluntad. Así que hay que entendernos dentro de un contexto de nuestras áreas personales, social, ¿sí? Y vocacional, porque estamos llamados a una vocación en la cual es nuestro estado de vida. Tenemos un contexto laboral, convivimos con otras personas, familiares, amigos, tenemos procesos y maneras de pensar culturales, tenemos también un área emocional, sexual, física, fisiológica, en fin. Todas esas áreas son importantes, como dice la definición de discernir, reconocer para discernir, ¿sí? Esto no se quita, no se quita. Es parte de nuestra vida, pero tenemos que entenderlo dentro del plan de Dios. Ahora, primeramente, y aquí viene la pregunta, ¿qué tomo como prioridad para discernir? Porque aquí dice en su manualito, creo que tienen estas preguntas, bueno, ¿qué es discernir? ¿Qué tomo como prioridad para discernir? ¿Sí? Porque esto también hay que ver. Dentro de mis áreas, ¿qué tomo como prioridad para poder discernir? Vienen otras preguntitas que nos llevan a la reflexión. Por lo tanto, en este sentido, ¿es importante planear nuestra vida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Para qué sirve planear nuestra vida? Para lograr objetivos, ¿verdad? Lograr objetivos, pero vamos viendo cuáles, porque pueden ser muy humanos, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto aparece Dios en tu proyecto de vida, en tu plan de vida? Porque puede ser, si le estoy dando prioridad más a las cosas humanas, entonces, y quiero conocer la divina voluntad, pero estoy inclinándome con objetivos donde quiero, pues, ser rico y tener mucho dinero, o viajar por todo el mundo, como que no cuadra, ¿verdad? Una cosa con otra. Por eso, ¿qué tanto aparece Dios en mi proyecto de vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Has tenido la experiencia de Dios en tu vida? Esa experiencia sanadora, esa experiencia de amor, esa experiencia del llamado. Porque nosotros podemos tomar la divina voluntad como algo muy racional. Muy racional. Si es así, ¿de qué manera? Y viene otra cosa importante. Según el tema de ayer, el segundo tema, donde el Padre expresó totalmente el amor de Dios, el amor del Padre tan hermosísimo. ¿Te sientes amado por Él? San Juan Bosco decía, no basta amar al joven, sino que el joven se sienta amado. ¿Sí? Como decía ayer el Padre, recibir amor. ¿Te sientes amado? ¿Por qué? Todo esto primero es un proceso de ir empezando a identificarme cómo estoy en el proyecto y en el plan de Dios original
Porque si mis planes están hacia otros objetivos muy humanos, dentro de mis áreas personales les estoy dando más prioridad y a Dios lo estoy dejando como un segundo lugar, tengo que empezar a discernir por ahí. Por tanto, el proyecto de amor de Dios está siempre en nosotros. ¿Se acuerdan que ayer en el primer tema vimos una cita donde Jesús le decía a Luisa que entendíamos erróneamente que había un conocimiento erróneo, que podemos vivir separados de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice aquí? Jamás. El proyecto de amor de Dios está siempre en nosotros y no nos damos cuenta. Ahí está, pero no nos damos cuenta. Por eso no discernimos adecuadamente, porque no podemos identificar en nuestra vida y reconocer en nuestra vida que ahí está Dios queriéndonos y nos llama continuamente a su plan original. Por eso mi principio es Dios. Mi principio es Dios. En su amor. No hay más. Ese debe de ser nuestro principio. Creado por el amor para contener amor. Yo fui creado para amar. Fui creado para contener el amor del Padre. Fui creado para recibir el amor y poder dar amor. Y la finalidad, recordemos muy bien lo que vimos ayer, es ser habitación de Dios y vivir fundido en la voluntad y el amor de Dios. Así que esto es nuestra primera pregunta. ¿Qué le estoy dando prioridad en mi vida? ¿Verdaderamente lo que Dios quiere es mi prioridad? ¿Estoy en ese plan divino? Ese es mi primer punto desde que me levanto. Empezar a llenarme de su amor para que todo se ordene en Él. O mi primer punto son mis objetivos personales para cubrir mis áreas personales. Porque esto es hasta lo que nos dicen las teorías, ¿no? Primero cubre tus áreas personales y después ya viene la realización y autorrealización. Ok, por lo tanto, volvemos a esta pregunta. ¿Me reconozco en el plan de Dios para discernir mi vida? ¿O todavía tengo otras prioridades? Bueno, vamos pues a entrarle un poquito más al conocimiento de nosotros mismos. Y para poder discernir este conocimiento de mí mismo, para saber cuáles son mis pensamientos, hacia dónde me estoy dirigiendo, a qué le estoy dando prioridad. Primero, es importante reconocer que fui creado por Dios a imagen y semejanza suya. ¿Y esta imagen y semejanza suya qué implica? Bueno, pues que ciertamente me creó con una voluntad. Y esta voluntad tiene una inteligencia humana. ¿Para qué me sirve la inteligencia humana? Para conocer las cosas del mundo, ¿sí? ¿Qué hay en mi inteligencia humana? ¿Qué conocimiento tenemos dentro de nosotros? También tenemos una memoria humana. ¿Qué guarda mi memoria? ¿Qué es lo que guarda mi memoria? Las experiencias, mi historia de vida, ¿verdad? Los recuerdos. Bien. Por lo tanto,
fíjense bien, lo que conozco y lo que guardo es lo que vivo, es lo que decido. Mis criterios, como decíamos ayer, mi conocimiento, mi experiencia de vida guardada me lleva a decidir, a cribar, a discernir. Vean, hagan una prueba. Hagamos una prueba. ¿Qué es aquello que decimos que no y que sí? De lo más sencillo, aquello que tengas que decidir ahorita. Tiene que ver con lo que yo he guardado, lo que yo he conocido y cómo lo he conocido, cómo lo vivo, cómo lo guardo, con qué emociones, con qué sentimiento, y de ahí viene lo que hablo y lo que decido. Bien, pero Dios también me creó y quiere que viva en la divina voluntad. Me dio la capacidad para poder vivir en ese don tan maravilloso. Me creó para poder alcanzar esa santidad, a pesar de que mi inteligencia humana tiene un pequeño conocimiento de la tierra, a pesar de que mi memoria humana guarda tantas cosas que son no más que mis heridas, mi historia humana. ¿Podemos nosotros vivir en su divina voluntad? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios ha puesto en nuestra alma 3 potencias. Y esas potencias que ha puesto en nuestra alma son precisamente la misma alma que tenía Jesús. Jesús tenía también un alma cuando estuvo aquí en la tierra. Y el proyecto de Dios original era que nosotros viviéramos fusionados a la vida de Jesús, no según lo que yo guardara en mi memoria, ni lo que con nuestro pequeño conocimiento, sino que nuestro discernimiento iba a ser a partir del don divino, del conocimiento de Dios, de reconocer a Dios en todo, donde mi único recuerdo sea Jesús, toda mi vida sea Jesús, y donde al tener el conocimiento divino, al recordar solo los actos de Jesús, ¿qué iba a pasar? Que yo iba a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo contuviera dentro de mi inteligencia y de mi memoria divina. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea una realidad? Para que haya esta fusión entre mi voluntad con la voluntad divina, porque o vivo con esto o vivo con este otro. ¿Qué tengo que hacer? Vaciar, para que este conocimiento rija mi vida. Tengo que vaciar mi voluntad para que pueda fusionarse al conocimiento de Dios. Y ese es el que rija mi camino para poder discernir en la verdad. Para que yo pueda reconocer en toda mi vida, mi historia de vida, a Dios, tengo que vaciar y sanar mi memoria humana. Porque de otra manera voy a seguir tomando decisiones desde mis recuerdos, desde mis vacíos. Por eso es importante que esta memoria humana vaya soltando, vaya vaciando,
para poder fusionarme al recuerdo de que todo lo que tengo, todo lo que sucede y todo lo que vivo es el querer de Dios. Y no haga yo más que glorificarlo, porque esa es la santidad divina. Por lo tanto, todo lo que decida en ese querer va a ser el querer del Padre, no el mío. Pero para llegar a esto es un proceso. Esto no se llega de la noche a la mañana, sino es un proceso que nos va llevando hacia la atención continua de quién soy yo y quién es Dios. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué no me deja pensar en Dios en esta circunstancia de mi vida? ¿Por qué sigo atrayéndome hacia este sentido? Bueno, porque es necesario que haya un vacío, que reconozca que hay dentro de mí para poder entregarlo a Dios, entregarlo a la cruz. Porque no hay otra forma para que nosotros podamos liberarnos que entregar voluntariamente aquello que reconozco que no es de Dios. Y así se va vaciando para fusionarme al conocimiento, y mi discernimiento va a ir caminando en la verdad. Bien, sin embargo, vamos conociendo un poquito más lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Todos bien vivitos. La voluntad humana. La voluntad humana está bien viva, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien vivita. Vamos conociéndola un poquito más. Y dice Jesús: hija mía, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza. No la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre. Así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que se cambió y se puso nada menos que contra una voluntad divina. Y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de vilísimas pasiones. Sucedió como un recipiente lleno de perfumes o de cosas preciosas. Si se vaciara de eso y se llenase de podredumbre o de cosas viles, ¿acaso cambia el recipiente? Cambia lo que se pone dentro, pero él es siempre lo que es. A lo más se vuelve más o menos apreciable según lo que contiene. Así fue del hombre. Fíjense, esto hay que leerlo y releerlo. Dice: la voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza. No la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Es humana, nuestro cuerpo, ¿sí? Que está hecho perfectamente. No hay error. Está hecho perfectamente. Así nos hizo Dios. Así que si yo peco, no es porque, ay, pues quedé embarazada. ¿Verdad que no? No, fue tu voluntad. El cuerpo reaccionó perfectamente al hecho. ¿Sí o no?
¿sí? Ay, si yo tomo, sí, ¿verdad? Es que, pues no, es que soy débil, mi naturaleza es débil. No, ¿qué dice ahí? Fue tu voluntad, ¿sí? El cuerpo está hecho perfectamente, pero es nuestra voluntad quien la arrolla a la naturaleza. Así que vamos tomando en cuenta el poder de la voluntad. No es la debilidad de nuestro cuerpo, no es la debilidad de nuestros sentidos, de nuestras emociones. No es eso lo que nos inclina al pecado, no es nuestra naturaleza, es la voluntad. ¿Sí? Porque en la voluntad, Jesús le dice a Luisa, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. Así que esto es importante. Me decía un señor en otro retiro, pues que él le gustaba ir de flor en flor y que decía pues que es hombre, que es pues su naturaleza y pues que Dios lo entendía. Y cuando escuchó esto, dijo, no me cabe en la cabeza. ¿Sí? Le volteamos la tortilla, se la volteó Jesús. No es natural tu naturaleza, es la voluntad. Así que esto es algo valiosísimo, lo que nos está diciendo aquí Jesús. Por eso dice, y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de las vilísimas pasiones. Y ahora sí viene la pasión. Y la pasión, ahora sí, ya cuando entra la pasión, pues ahora entra todo. Sí, el pecado y la naturaleza, que tiene que ser descontaminada para que vuelva a su estado original. Bueno, esto nos da a entender que para poder discernir, la voluntad es punto clave. No hay que darle prioridad a otras áreas, sino que saber que todo está en la voluntad. Primero, si ya caímos en una pasión y estamos súper contaminados, pues ahora sí, la misma voluntad va a ser que te va a llevar a un proceso de descontaminación para poder pasar otra vez a un estado de gracia y del estado de gracia a un estado de gloria continua a través de la divina voluntad. Por eso Jesús dice, esto es un proceso, pero si nosotros no reconocemos el principio y la finalidad para la cual fuimos creados y no me siento en el plan de Dios, entonces, independientemente en dónde hemos caído, no vamos a poder discernir que todo está en la voluntad, y es ahí donde Dios quiere que purifique nuestra voluntad para que pueda llegar a la fusión total con la voluntad divina. Por esto es un proceso de conciencia, ¿sí? Vamos despertando la conciencia. Verdaderamente este despertar de conciencia viene en el conocimiento de nosotros mismos. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vas a trazar, ahí hay una actividad en tu manualito que dice, traza gráficamente la historia de tu vida. No vamos a hacerlo con detalle, ¿sí? Sino aquello que inmediatamente la memoria te trae. A lo mejor te trae algunos eventos de niño, algunos eventos de joven, de adulto y de viejito, ¿verdad? No sé en qué etapa estemos.
pero dos, tres cositas que inmediatamente traiga a tu mente. Vas a trazar la historia de tu vida, tus actos, tus obras. ¿Qué has escrito en el libro de tu vida? ¿Qué has escrito en el libro de tu vida? ¿Qué he escrito en el libro de mi vida? ¿Sí? Y de tu historia de vida trazada, aquí viene su manualito, elige o resalta todos los momentos de decisión que has tenido para elegir un camino. Después, define qué fue lo que te hizo elegir, es decir, a qué le diste prioridad para poder elegir. ¿Qué razonamientos usaste? Acuérdense que ya dijimos, lo que nos ayuda a discernir es el conocimiento, lo que traemos en la memoria. Ahora, ya que lo hiciste, vas a trazar una diferencia entre, si ya conoces, por ejemplo, aquí las personas que ya están en divina voluntad, entre antes de conocer la divina voluntad y después de conocer la divina voluntad. ¿Sí? Identifica lo mismo. ¿Hubo diferencias? Porque a lo mejor una parte de tu vida está, desde aquí tomé la decisión de leer los libros de cielo. ¿Hubo diferencia o no? Bueno, hagan ese pequeño ejercicio ahorita, unos 3 minutitos, por favor. 5 pues. Así, de los eventos que se les vengan a la memoria. Eventos que se les vengan a la memoria. ¿Sí? Una línea de tu vida. Aquí están las preguntas que las tienen igualmente ahí. No se brinquen a aquello que digan, ay, esto no, pónganlo. ¿Qué te hizo decidir? Tenemos que empezar primeramente a hacer una introspección de cuáles son mis mecanismos de decisión, de discernimiento, en qué pienso, a raíz de qué es lo que traigo a la memoria. ¿Por qué tienes miedo a tal cosa? ¿Qué te hizo decidir de aquello y no del camino de Dios? Hay que conocer nuestras estructuras de decisión, de discernimiento. Recuerden muy bien siempre qué traía yo a la memoria y qué conocía yo, que me hizo decidir. ¿Sí? Conocimiento y memoria.
Un minutito. Muy bien. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Yo sé que hay mucho que escribir. Frente al Santísimo, dense este espacio, ¿sí? De verdad es muy enriquecedor cuando tú vas descubriendo qué rigió tu vida, qué manera de pensar rigió tu vida en el pasado, qué memoria traías para poder tomar ciertas decisiones. Así que recordemos muy bien que a través de la voluntad decidimos, pero esta voluntad no decide sola, sino que decide por lo que traemos dentro. Por eso Jesús quiere vaciarlo. Bien, ahora, después de haber hecho esta línea de tiempo y estas reflexiones que anotaron, vamos a ir descubriendo lo siguiente, ¿sí? Tenemos una línea de tiempo, experiencias de vida. Por lo tanto, ¿qué descubro de mi vida? ¿Qué he descubierto de mi vida? Con este pequeño ejercicio que fueron 3-4 minutos, ¿qué descubro de mi vida? A ver, ¿alguien me puede decir? Una almita valiente. Que predominó la voluntad humana, ¿sí? A lo mejor una manera de pensar que tenías. Bien. Jesús, sí. Antes yo sentía, creía y me daba a los demás, pero en el fondo era en forma humana por querer ser bueno. Ahora me doy cuenta que no es suficiente, que es necesario conocerme a mí misma, que es necesario saber de quién somos, de dónde venimos y cuál es el plan divino. Y entonces de hacer lo que verdaderamente quiere Dios en mí. Soy bueno, quiero ser bueno, pero eso está dentro del plan de Dios, no. ¿Sí? ¿Estoy persiguiendo verdaderamente vivir en el amor o ser bueno? Ahí está, ¿no? Un punto clave, importante. Eso es. ¿Qué estructura mental tenía? Pues que ser bueno me ayudaba a tener aprobación, ¿verdad? Con los demás, vamos a suponer, ¿sí? Y ese ser bueno me llena de amor. ¿Verdad? Es algo que se va descubriendo. ¿Estoy dentro de ese vacío de mí mismo o de ese soy? ¿Verdad? Sí, eso sí. Por decir, el querer ser bueno, el ser bueno, pero siempre creo que todos los que estamos acá, estamos aquí porque sentimos que había algo más. Exacto. Algo más, o sea, no te llena solamente eso. Exacto. Hay algo más. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me trajo a este mundo? Y quedamos en ese vacío. Y ahorita decir, encontrando ese plan divino, que sabemos muy bien y para allá vamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Descubrimos muchas cosas de nosotros, ¿sí? Pero especialmente hay que ir viendo esto. Si ya en el segundo tema, que ayer nos habló el Padre, veíamos muy bien
que nuestro Padre Dios dice, lo único que quiero es que me reconozcan, que me amen, porque quiero amarlos. Quiere llenarnos de su amor divino. ¿Cómo he amado? ¿Con un amor humano? Donde solo busca a lo mejor un pequeño interés humano, o con un amor divino. ¿Cómo he amado? De hecho, tu vida cambia cuando empiezas a conocer lo que es la divina voluntad. Exacto. Y descubrimos ese cambio, ¿no? Sí, claro. De ese cambio del antes y el después. Esta es una manera de ver las cosas difíciles que te suceden. Si hay un abandono total, es mucho que dar las cosas. Exacto. Muy bien, porque empezamos a tomar decisiones de desprendernos, ¿sí? De desprendernos. Entonces, las experiencias de la vida son nuestro insumo para discernir y tomar decisiones, para saber cómo pensaba antes y saber cuál es mi prioridad ahorita. Porque si no sigue siendo tu prioridad el plan de Dios en ti, entonces seguiremos tomando decisiones con nuestra voluntad separada de la de Dios, cuando Dios me está llamando continuamente, porque no puedo ser inseparable a Él, y me va a llamar con el dolor cuando no entiendo por el amor. Por eso es importante siempre recurrir a esta experiencia de vida, porque mi experiencia de vida es el mejor maestro para poder entender cuáles fueron mis decisiones, y que por ahí ya no, muchas gracias, ¿verdad? Si no es por el camino del plan de Dios. Muy bien. Ahora vamos leyendo esto. Vamos viendo qué dice Jesús a Luisa en cuanto al libro de nuestra vida. Dice: hija mía bendita, mi voluntad encierra todo. Mejor dicho, para cada criatura tiene su página escrita del cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida. Y esta página escrita fue desde la eternidad, escrita en la luz de nuestra voluntad. Así que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio, pero nuestro ente supremo no tuvo principio. Fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nuestra historia de vida, ¿qué? Ya está escrita. ¿Se fijan? Ya está escrita. Tenemos una vida que ya se escribió desde la eternidad. Y no se escribió en masa, se escribió para cada quien, en forma personal, porque Dios sabía que íbamos a nacer en este tiempo. Pero nuestra vida ya estaba llena de amor, de luz, ya estaba hecha. Nuestro libro de la vida ya tenía escrita nuestra vida. Pero dice, así que la creación toda no existía aún, y nosotros ya la amábamos, porque ya estaba dentro de nosotros. Teníamos encerrado dentro del sagrario de nuestra divinidad el gran parto de todas las criaturas. Veíamos en cada una de ellas nuestra página escrita, sus vicisitudes, su pequeña historia. Esa historia que pusieron ahí es nuestra pequeña historia, ya estaba escrita, y según lo que estaba escrito, lo más o menos que debía ser cumplida y glorificada nuestra voluntad santísima, así más intensamente la amábamos.
Esto es maravilloso. Nuestra pequeña historia de tantos años que vamos a vivir aquí ya estaba escrita desde la eternidad, con caracteres de luz imborrable. Pero ¿qué pasa cuando venimos en el tiempo? Dice ahora, quien hace su voluntad, cada uno de esos actos no hace otra cosa que arruinar nuestro proyecto, hacer tachaduras sobre nuestra página escrita. Cada palabra nuestra escrita contenía un amor especial y eterno, contenía el desarrollo de su vida según nuestra semejanza, en la que debía encerrar su historia de amor y de cumplimiento de su voluntad divina hacia su Creador. El querer humano no hace otra cosa que desfigurar esta página, alterar nuestra semejanza y en lugar de formar la copia de nuestra página escrita con tanto amor para ella, se ha formado su página escrita con notas de dolor, de confusión y con una historia tan vil y baja que los siglos no la recordarán y el Eterno no encontrará en ella el eco de la historia escrita en su página, en la cual debía ser ensalzada su historia divina en la criatura. ¿Cuántas tachaduras hemos hecho a la historia que Dios escribió ya de nuestra vida? Miles de tachaduras. Pero lo más maravilloso de todo esto es que podemos entrar nuevamente a esa pequeña historia. Por eso tenemos que reconocernos en ese plan de Dios original, donde nuestra historia ya está hecha. Es nuestra pequeña historia, ahí en el lugar donde te tocó, con esa familia, con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, o con esa vida consagrada, o de soltero, soltera, o de misión. Ahí estaba escrita la pequeña historia de amor. Pero nuestro querer humano, ¿qué hace? La tacha. ¿Pero por qué la tacha? Porque no lo conocemos. Nuestra inteligencia le da prioridad a las áreas humanas. Le da prioridad a las empresas humanas, a los vacíos humanos, pero no insertarnos a nuestra historia ya escrita. Por eso esto es lo que nos debe de emocionar y decir, si quiero, Señor, no me importa si me duele conocerme a mí mismo, descubrir mis monstruos interiores, no me importa, porque quiero nuevamente entrar a que tú escribas esa historia de vida divina dentro de mí, insertarme a lo que tú ya escribiste, para que se repare todo lo que te he tachado anteriormente. Por eso este es el tiempo más hermoso que nos da Dios. No de decir, wow, cuánto he tachado, no, de que puedo insertarme nuevamente esa historia divina ya hecha. Y que esta es la historia de la eternidad, que la puedo vivir desde aquí en la tierra. Por eso es tan importante sentirte dentro de ese plan de Dios, donde Dios ya te amaba desde el principio. Y que es lo que te tienes que motivar para entrar, para reparar, para sanar. O sea, mi camino de sanación o de liberación no tiene que ser por un ratito para que me vaya bien y que tenga buen trabajo y que tenga ya más descansada y pueda disfrutar la vida. No, sino debe de llegar a este punto, entrar a este estado original, a este proyecto que ya tenía Dios para mí. Porque Rosita, Petrita, Laurita
ya tenían ya la historia escrita. Lo maravilloso. Por eso, vamos quedándonos con estas reflexiones que ustedes tienen también aquí en su manualito, ¿sí? Bueno, aquí les puse, sí. ¿Sabes en dónde están las anteriores citas? No puse ahí. La última de la página es volumen 31, septiembre 18 de 1939. Muy bien, que se las puse aquí, pero dividida en 4 puntos, ¿sí? Aquí se las puse, pero si no le puse la cita, volumen 31, ¿qué, Milena? Septiembre 18 del 32. Septiembre 18 del 32. Se los puse en 4 puntos porque es mucho más fácil ver así como en 4 puntos lo que Dios quiere de mí. Tengo una página escrita, me tiene encerrado en su sagrario de la divina voluntad, mi pequeña historia, y ahora quiere que mi voluntad la tome. Y bueno, pues ya para terminar, porque ahora sí ya se nos vino el tiempo, aquí tienen estas preguntas para llegar a la reflexión personal, ¿sí? Son preguntas que las tienen en su manual, para que todavía tengamos ese espacio, a lo mejor estos espacios de relax que vamos a tener al ratito, o estos que las lean, porque esto tiene que ver con nosotros, sobre el proyecto de Dios. Creo realmente que Dios pensó y escribió una historia de amor para mi vida. Pónganle sí, no, pero verdaderamente háganlo con el corazón. Reconozco que mi existencia tiene un propósito querido por Dios. ¿Cuáles son los acontecimientos de mi vida en los que he podido descubrir la mano amorosa de Dios guiándome? ¿Estoy interesado en conocer el proyecto de Dios que tiene para mí? ¿O me conformo con mis planes? Sobre mis decisiones diarias, ¿cuándo debo tomar una decisión importante? ¿Busco primero la voluntad de Dios? ¿O lo que siento o lo que pienso del otro? ¿Cuántas veces he actuado impulsado por mis deseos? ¿O por mis miedos? ¿O por mis intereses? ¿Mis elecciones me acercan a la paz de Dios o generan inquietud y confusión? ¿Qué decisiones recientemente reflejan que he confiado más en la voluntad que en la de Dios, la mía o la de Dios? Sobre la historia que estoy escribiendo, si hoy leyera la página de mi vida escrita por Dios, ¿se parecería a la que estoy viviendo? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estoy construyendo una historia que glorifica a Dios o una historia centrada en mí mismo? ¿Qué aspectos de mi vida parecen estar en armonía con el plan de Dios? ¿Qué áreas muestran señales de haber sido alteradas por mi voluntad humana? Sobre el amor y la confianza, confío en que la voluntad de Dios es siempre una historia de amor para mí, incluso cuando no la comprendo. Hay situaciones en las que me resisto a la voluntad de Dios porque temo perder algo. ¿Qué me cuesta más entregar a Dios? Planes, mis afectos, mis seguridades, mis sueños. ¿Creo que Dios desea mi felicidad más que yo mismo? Sobre las consecuencias de mis elecciones, ¿qué frutos han producido en mi vida las decisiones tomadas únicamente por mi propio querer? Veamos las consecuencias, los síntomas. ¿Qué diferencias percibo entre los momentos en que seguí la voluntad de Dios y aquellos en que seguí solamente la mía? ¿Existen heridas, confusiones o sufrimientos que provienen de haber insistido en mi propia voluntad? Porque a veces nos obstinamos
Nos cegamos. ¿Qué me está invitando Dios a corregir o reorientar hoy? Sé que has cambiado, sé que tu vida ha cambiado, has tomado decisiones diferentes desde que conociste la divina voluntad, pero ¿todavía tienes más? Yo creo que sí, nuestra vida es interminable. Jesús nos va descubriendo cada vez más cosas que traemos y que quiere que soltemos. ¿Qué es lo que me está pidiendo hoy? Hoy. ¿Y qué página de mi historia necesito permitir que Dios reescriba con su amor? Porque hay cosas que no le permito a Dios. No le permito. Soltémoslo. Entreguémoslo. ¿Qué decisión concreta me está pidiendo Dios que abandone a su querer? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios sea el autor principal de mi historia? Si hoy fuera el último día de mi vida, podría decir que he procurado vivir la página que Dios escribió para mí desde la eternidad. Bueno, así tú, hijo mío, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho. Y mientras eres libre de hacer o no hacer tu voluntad frente a la mía, la tuya se siente incapaz de obrar, se siente anulada y conociendo el gran bien de mi voluntad, aborreces la tuya. Así que no te apures. Si tú deseas, si tú conoces, vas a sentir que tu voluntad ya no tiene pasiones. De verdad, miren, vas a sentir aborrecer la tuya, pero decídete a entrar. Y sin que nadie te fuerce, amas hacer la mía en vista del gran bien que te viene. Por la última pregunta para tu reflexión, Señor, esto lo dice Luis, bueno, ¿qué parte de mi vida estoy escribiendo todavía con mi propia voluntad? ¿Y qué debo hacer para que tu voluntad sea la verdadera autora de mi historia? Esto dice la oración a Jesús, ¿sí? Porque hay cosas que no hemos descubierto y que Jesús quiere vaciarte todo. ¿Qué parte de mi historia? ¿Qué debo hacer para que tu voluntad sea verdaderamente la autora de mi historia? Bueno, pues ahí les puse un recuadrito para que escriban lo que ahorita sienten para finalizar este tema. Una pequeña oración, una pequeña frase, algo que se les haya quedado en el corazón para que no se pierda, ¿sí? Sino que quede escrito de algo por hacer, algo por agradecer, algo por pedir sobre lo que tú estás viviendo actualmente y tu deseo de entrar a la historia escrita de la divina voluntad que Dios ya escribió en ti. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la divina voluntad.